Tema 7. El poder. Es el último elemento esencial para que exista un Estado. El poder es un elemento que, siendo fundamental, es muy singular. Es tan solo espiritual. No hay una definición del poder plenamente satisfactoria. En cambio, todos somos conscientes de que está en todas nuestras relaciones. Y va a ser Karl Loewenstein el que va a decir que está todavía por hacer una ciencia del poder, la catrología. No obstante, este Loewenstein va a decir que no se ha definido el poder. Sin embargo, sí podemos ver sus fenómenos. Se inspira en la fenomenología de Husserl. Y en este punto hay que recordar a Maquiavelo. Maquiavelo es el fundador de la ciencia política moderna. Se dice que el trébol de la antigüedad, donde moral, política y religión se fusionan, y donde si eras bueno en una, lo eras en todas. Pero él se va a negar esta aceptación, diciendo que la política tiene sus propias reglas. Un buen político es el que se hace con el poder, no importa que mate o que sea buen religioso. El último grado de virtud era si el poder generaba consentimiento, porque en este caso no necesitaría engañar al pueblo. Desde el punto de partida nos vamos a adentrar en las posturas que ha habido en cuanto al poder y a su fenomenología. El poder tiene dos tendencias inexorables. El que tiene el poder quiere conservarlo e incrementarlo. Por eso, una de las posturas respecto del poder dice que, según Lord Acton, el poder corrompe siempre y si es absoluto, corrompe absolutamente. Nuestra primera tesis habla sobre la posición negadora del poder. El poder es algo malo y por ello hay que eliminarlo. El primero que tiene una postura negativista del poder es Platón. Platón, en su primera obra, La República, va a abogar por una disolución del poder. Como es algo malo, hay que acabar con él. Él pone el mal en la propiedad. Como tengo, soy codicioso. Va a proponer un sistema comunista, pero en el gobierno va a poner una sofocracia, gobierno de la sabiduría. Platón va a ayudar luego al celibato, igual que como tienen que ser los hombres gobernantes sofocráticos, porque la familia produce que se preocupen de ella en lugar de la polis. La misión de esos sabios es gobernar según la verdad, y si yo estoy en busca de la verdad y la encuentro, debo hacerle caso. Otras tesis negadoras han existido. Ya en el Renacimiento surge una manera de oponerse al poder, una utopía. Ningún lugar es feliz. El único que no va a tener una utopía es Maquiavelo, que es realista. Dice: el hombre es el único ser que olvida antes la muerte de su padre que la pérdida de la propiedad. Desde este punto de vista, una utopía en el otro sentido es la anarquía. El anarquismo de finales del XIX y principios del XX, que en lugar de una forma pacífica quiere acabar con el poder de una forma violenta. Es una utopía porque puede haber un vacío de poder, pero con el paso del tiempo alguien lo tomará. Incluso el anarquismo necesita organización, y cuando hay una organización necesariamente hay poder. El comunismo es una ucronia. No se ha producido porque, por ejemplo, el comunismo ruso no fue un comunismo, fue una dictadura. A lo largo de la historia ha habido diversas tesis negadoras del poder, sean pacificadoras o violentas. Segunda postura, tesis divinizadora del poder. Dice: como el poder es inexorable, hay que luchar contra él, sino erigirlo como criterio de moralidad. El que tiene el poder tiene la razón. El ejemplo de ello es Calígula. Como soy un dios, todo lo que hago está bien. Y recientemente tenemos a Hitler, que es una adoración o un culto. Por lo tanto, si la tesis negadora falla, la divinizadora es todavía más terrible, porque es el capricho desertado. Tercera postura, la limitadora. Como la Revolución Francesa o Americana, ya que no puedo exterminarlo ni divinizarlo, lo que hago es limitarlo. Por ello, ya aparece en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en todo estado donde los derechos fundamentales no están garantizados y la división de poderes asegurada, carece de constitución en sentido político. Sistema del check and balance americano. Platón
tiene una obra en su última época de su vida, llamada Las leyes, en el que viene a reconocer su fracaso en la República y la necesidad de que el poder tiene que estar limitado por leyes, que fragua en la idea de la Constitución, dictar normas para que el ejercicio del poder no sea caprichoso. El colofón de esta lección es que el político adquiere con el poder la reputación en él, y consiguiendo el consentimiento del político por parte del pueblo. Maquiavelo, en los discursos de las décadas, también va a defender que el poder hay que controlarlo, pero él va a ir más allá, va a decir que el buen gobernante o el virtuoso va a ser aquel que acceda al poder y lo mantenga, que tiene dos maneras de hacerlo: por el camino malo, a través de la violencia, con el consentimiento del pueblo para que se gobierne de forma pacífica. Por tanto, el gobernante no solo debe tener el poder y conservarlo, sino que además debe obtenerlo de forma legítima. La legitimidad de Weber: hay tres tipos que se han dado a lo largo de la historia. 1. De tipo histórico tradicional, la de los reyes, la sucesión. 2. De tipo carismático, consiste en que el individuo apoye el ejercicio de su poder en alguna cualidad o unas dotes extraordinarias que le emanan o que algunos ven en él. La de Hitler, por ejemplo, o los dictadores modernos o Moisés. 3. La racional o democrática, que es la propia del Estado de Derecho, la obtenida votando, la democrática, la actual. Un hallazgo del siglo XIX en este tipo de legitimidad es que tiene que coincidir con la legalidad, con el proceso establecido, porque si no se convierte en un golpe de Estado. Es evidente que estas formas de legitimación ocurren combinadas, y hay una última cuestión importante respecto a la legitimidad y legalidad, que es la distinción entre el título y el ejercicio. Por ejemplo, Hitler, que llega democráticamente al poder, pero no era un gobernante demócrata. Respecto a la legalidad, modernamente entendido, no basta con considerar el origen democrático, sino también la legitimidad del ejercicio. La legitimidad por el título, que sería la democrática. La legitimidad por el ejercicio está completamente a la anterior. Son las reglas del juego que deben cumplirse por cualquier titular de derecho. Alguien ejerce legítimamente su poder si lo hace legalmente, porque si lo hace legalmente habrá cumplido la legitimidad por título o por el ejercicio del poder. Guillermo Ferrero estudia en un libro llamado El poder, los genios invisibles de la ciudad, de 1941, donde se desarrolla la tesis de que no solo hay un miedo de los gobernantes respecto del gobernante, de los gobernados respecto del gobernante, sino que también lo hay de los gobernantes respecto de los gobernados, y que por ello van a actuar de una determinada manera. Va a hacer un tratamiento del poder muy interesante. Va a basar su reflexión en el miedo de los gobernantes, de los gobernados al gobernante, pero también del gobernante a los gobernados. El miedo hace que los individuos actúen con prudencia. Frente a esta idea de legitimidad respecto del poder, hay una serie de conceptos, fragmentos, y se ha empezado a hablar de una legitimación fragmentada de procesos. Esto lleva a una ruptura de concepto, porque la legitimidad tiene que ver con el conjunto del poder del Estado, de la nación, no con cada área.